Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de ¿Qué sentido tiene este dolor? Hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a hablar sobre los límites y la autocomplacencia. Les había adelantado el sábado pasado que íbamos a tocar este tema tan maravilloso y estoy acompañada de una compi, una colega que la conocí por redes sociales y que me encanta su divulgación, así que me tomé el atrevimiento de invitarla a que comparta con nosotros este tema. Muchas gracias, Sofía, por estar acá. Si quieres presentarte y contarnos un poco cuál es tu especialidad. Genial. Bueno, lo primero de todo, darte las gracias a ti, Celeste. La verdad que para mí es un placer estar hoy acompañándote aquí y nada, espero que tengamos una charla súper amena y que a los oyentes les guste mucho el tema también. Bueno, pues como has dicho, mi nombre es Sofía Santos, soy psicóloga sanitaria, experta en trauma, apego y gestión emocional. Y bueno, desde hace ya 3 años trabajo también desde una corriente un poco, ¿no?, de psicología integradora y nada, pues ahora mismo es un placer estar aquí y tener esta charla juntas. Bueno, muchísimas gracias también, Sofi, por estar aquí. Y si quieres, empezamos por lo principal, que es básicamente qué es un límite. ¿Cómo Ujú. podríamos definir el límite personal que vamos a hablar hoy? Vale. Bueno, es verdad que surgen muchas dudas, ¿no? Y es verdad que en terapia vienen muchos pacientes, quiero trabajar límites, límites, y cuando preguntamos por una definición exacta y como un conjunto, ¿no?, de normas que se establecen, al final el límite es una norma básica dentro de la relación que tienen unas dos personas, varias personas, ¿no? Es como la línea roja que yo no quiero que nadie pase en la relación conmigo misma. Al final son, pues bueno, pues normas de conducta que se establecen. Ujú, totalmente. Y un poco lo que suele traer aparejado los límites cuando los piden en consulta es la connotación esta negativa de tengo que ponerme la gorra de policía e ir a marcarles a todo el mundo cuál es mi territorio. Y a mí me gusta mucho empezar a ahondar en ese tema de la connotación negativa que tenemos con estos conceptos y empezar a trabajarlos con un poco más de autoconciencia y desde el amor, del amor propio, ¿no? Porque estos límites, como tal decías, que son invisibles, que son esa línea roja que nos marcamos, muchas veces pensamos que son hacia el exterior, que son para los demás, pero en realidad son como mi propio acercamiento de hasta donde yo permito que ingresen a mi individualidad, a mi intimidad y hasta dónde no. Y a veces se me trabó la lengua. Y a veces pensamos que estos límites que los tenemos que poner al exterior, los demás los van a recibir de una forma negativa, de una forma agresiva, porque los estamos planteando mal desde el primer momento. Cuando Ujú. los empezamos a concebir desde este derecho a nuestra intimidad, a nuestra vulnerabilidad y a nuestro amor propio, cambia muchísimo nuestra relación con ellos. No sé si te parece que es así. No, totalmente. O sea, si te das cuenta, al final un límite lo que intenta hacer es protegernos a nosotros mismos, ¿no? Son como, bueno, pues un cercado de seguridad que establecemos. Que también te digo, Celeste, que no podemos poner límites si antes no conectamos con cuáles son nuestras necesidades dentro de diferentes tipos de relaciones. Y según un poco el límite, también hablaríamos más de unos límites pues más rígidos, ¿no? Cosas que en una relación yo no quiero que se sobrepasen nunca. Y límites también más flexibles, que bueno, luego eso si no lo hablamos más adelante, pero al final no todo es siempre una línea roja rígida, ¿no? En función un poco de la relación, el tipo de vínculo, el contacto, mis necesidades, pues también voy a ir un poco flexibilizando cuáles son esas cosas que yo necesito y demando. Y luego también has tocado un tema que me parece muy importante, que es cómo me siento yo, cómo se siente la persona cuando pone esos límites o intenta ponerlos en las relaciones, porque muchas veces asociamos pues, el decir que no con parecer egoístas, también un poco el priorizarnos, ¿no?, a nosotros mismos antes que anteponer las necesidades que tienen los demás. Y ahí, pues bueno, a veces hay personas, ¿no?, que nos encontramos como en una paradoja de necesito priorizarme, pero siento que si pongo estos límites a lo mejor quedo mal o soy egoísta o la gente se va a enfadar. Entonces, bueno, la verdad que es un tema bastante importante siempre de trabajar y que lo vemos muchísimo en consulta. Ujú, totalmente, ¿no? Porque los límites son algo que coloco en las relaciones básicamente para cuidarlas. Cuando yo no puedo poner un límite y decirte qué es lo que me molesta, empiezo a generarme un poco más de tensión interna. Supongamos que nosotras dos somos amigas y un límite para mí es la puntualidad. Ujú. Y tú siempre llegas tarde a las reuniones, ¿no? Entonces, si yo no puedo ponerte este límite,
de que me molesta que llegues tarde, lo más probable es que yo empiece a acumular tensión, me genere malestar cada vez que te vea, empiece con una actitud defensiva, molesta, a no querer compartir contigo y tú percibas solamente mi comportamiento de que algo me está pasando, que algo me está molestando, pero no sabes muy bien por dónde es. Y como aquí también pasa mucho de que cada uno interpreta según lo que tiene dentro, a veces Totalmente. tú puedes interpretar de que yo me enojé por una cosa que nada que ver y yo interpreto que tú estás actuando mal conmigo por otra cosa que también nada que ver y así es donde empieza como el error en la comunicación, que se empieza a Ujú. enturbiar todo y se generan más tensiones y más conflictos de los que hay. Entonces, esta mala fama que le hacemos a los límites de no lo pongo por el miedo a que se enfade la persona, no lo pongo por el miedo a perder esa relación, al final termina siendo contraproducente porque termina el conflicto detonando igual Sí, y quizás peor, porque tú no sabes por qué estoy molesta y yo no sé por qué tú estás molesta. totalmente. Al final, los límites es un ingrediente más dentro de lo que se necesita para llegar a tener una relación sana y tranquila con cualquier persona realmente, ¿no? Y has mencionado en este caso dos amigas o una amistad, ¿no? Claro, primero partiríamos de la base de que se necesita también mucha gestión emocional para poner límites de manera asertiva. Porque claro, yo puedo entender o puedo conectar con una necesidad que tengo que es, oye, a mí me molesta o me sienta mal que mi amiga llegue tarde siempre. Pero si yo no tengo también una buena gestión emocional de esa emoción que me nace desde el principio con ese límite, pues probablemente tenga problemas a la hora de comunicar esos límites o probablemente ese límite, ¿no? Yo lo marque de manera muy rígida y tajante y a lo mejor necesite también una manera un poco más tranquila y asertiva de hablar con mi amiga en este caso. Es bueno, un ingrediente fundamental también que forma parte de la autoestima de una persona, porque la autoestima al final es un constructo muy complejo en el que hay varios factores que intervienen y uno de ellos es el autorrespeto, ¿no? Y dentro del autorrespeto entraría los límites, básicamente. Si yo no me respeto, si yo no conecto con mis necesidades y con mis deseos dentro de una relación, en este caso de amistad, siempre estaré pasando por alto cosas que para mí son importantes, que es que tú como amiga llegues puntual a nuestras citas, a nuestras quedadas. Si yo paso por alto esos detalles que para mí son importantes, probablemente me esté yo generando un malestar y una incomodidad que me voy guardando por el hecho de no incomodarte a ti. Y ahí está claro, ¿no? Que faltaría, ¿no? Pues esa conversación, esa comunicación con mi amiga asertiva en la que yo le explico y le expreso lo que necesito, lo que me gustaría que hiciera la próxima vez, cuáles son las cosas que para mí yo considero importantes en una relación de amistad. Entonces es como una palabra clave a través de la cual se explican muchas cosas dentro de las relaciones, de los vínculos en general. Sí, me encanta esto que acabas de decir porque lo considero tal cual, de que si no tenemos ese registro emocional de qué es lo que nos está molestando de esta situación, también pasamos por alto y ni siquiera sabemos que nos está molestando, simplemente tenemos esa tensión, se comunica, porque es imposible no comunicar a través de nuestros gestos, a través de nuestra comunicación no verbal, pero nos cuesta a nosotros también hilar hacia dónde viene ese conflicto, que a mí en ciertas ocasiones me ha sucedido algo parecido, ¿no? Similar de me siento incómoda con esta persona, no sé por qué. Y cuando empiezo a ahondar, ahí es donde me estoy dando cuenta qué es lo que me molestó y cuál había sido mi límite que no se había respetado. Pero claro, si no tenemos esa capacidad de introspección, de ponernos a reflexionar, de también poder sintonizar con nuestro cuerpo y registrar esa emoción a nivel corporal, nos es muy difícil luego comunicarlo y ni te digo que comunicarlo de forma asertiva, porque acá está Ujú. como lo que se relaciona con la autocomplacencia, no sé si te ha pasado, pero a mí en muchos casos antes me costaba poner muchísimo los límites y también tenía como esta connotación negativa de a quién se los debía poner y cómo los debía poner y los ponía de muy mala manera porque claro, uno cuando empieza a poner límites no sabe cómo ponerlos y a veces salen como así disparados al aire y ahí es donde los demás los reciben de una forma también un poco defensiva y no termina Ujú. siendo sano para la relación. Entonces, esto a mí me pasaba más que nada por la autocomplacencia. Tenía este componente de que temía que las demás personas se enojaran conmigo, siempre había sido una persona como muy complaciente, valga la Ujú. redundancia, con los demás, quería que todos estuvieran bien y como que era mi forma de controlar
y de resguardar esos vínculos, porque la autocomplacencia está muy relacionado con este componente de la ansiedad, ¿no? Quiero tener todo bajo control, Eso es. que nadie se moleste conmigo, que nadie se enoje, que nadie salga de todo mi límite donde me he construido mi seguridad. Entonces, así voy por la vida diciendo sí, 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 cuando en realidad quisiera decir muchas veces no. Y ese componente de guardarme las cosas y de no poder expresarme realmente cómo me va generándome esas tensiones que luego denotan en sensaciones físicas más intensas, somatizaciones o incluso mismo la ansiedad. Ujú. Has abierto al final un tema, bueno, clave, ¿no? Que va de la manita con los límites, que es la autocomplacencia. Al final, una persona autocomplaciente es aquella que busca agradar en todos los sentidos en las relaciones a las personas que le rodean. Cuando yo intento agradar constantemente, lo que estoy intentando es satisfacer las necesidades o emocionales o físicas que tienen las personas de mi alrededor. Pero es que en ese camino yo me voy dejando poquito a poco mis propias necesidades, pasan a un segundo plano y no consigo ni tener esa sintonía con lo que yo necesito y lo que busco, ni tampoco lo priorizo. Entonces, desde la complacencia muchas veces se esconde un poquito pues la inseguridad, también una baja autoestima y sobre todo pues una parte, ¿no? de miedo al abandono o miedo al rechazo en el resto de las relaciones. Por eso intento constantemente asegurarme y controlar que todos mis vínculos o todas las personas que yo considero importantes están bien conmigo desde esta parte de complacer constantemente. Ujú. Ujú. Entonces también podríamos decir de que ciertas características de la personalidad nos hacen más propenso a esto, a la falta de límites, ¿no? Es que muchas veces también hay que, bueno, siempre hay que indagar, ¿no? en la historia de vida de cada una de las personas, porque al final todos tenemos lo que llamamos, ¿no? una mochila con nuestras propias experiencias, que serían aquellas experiencias vitales que marcan a la persona. Y dentro de esas experiencias vitales, yo al final hago un registro, hago un poco un cómputo general de cómo han sido mis vivencias y a raíz de ahí yo puedo llegar a interpretar que yo tengo que vivir los vínculos de esta manera, porque a lo mejor yo he tenido unas experiencias en la infancia o incluso lo que me trasladan mis padres, los conocimientos que me trasladan de cómo debo yo de cuidar y de querer, es desde la complacencia, desde estar presente para todo y para todos también, ¿no? Ujú. Porque, bueno, pues aquí ya entraríamos, ¿no? en otra parte que serían los estilos de apego, ¿no? Y cómo ha sido ese Claro. modelo de crianza. Pero si yo he tenido un modelo de crianza basado un poco en el estar presente constantemente, la frase o el lema que se lleva de todo esto es, yo te quiero más cuanto más me preocupo por ti. Si no me Ujú. preocupase por ti, significaría que no te quiero. Entonces, desde el preocuparme en exceso por ti, también sale la complacencia absoluta y buscar constantemente, pues, agradar. Me cuesta mucho más poner límites porque pienso que te vas a enfadar, porque no quiero que te distancies. O sea, al final todo esto está también muy conectado con nuestras experiencias de vida. Ujú. Sí, completamente. Coincido al 100% que uno muchas veces va aprendiendo de su entorno, de cómo tiene esa relación con los límites y cómo los puede ir colocando. Y también desde este entorno mismo, en ocasiones se puede sanar, ¿no? Porque si nos vamos a esto de cómo nosotros actuamos y copiamos a veces conductas, que esto es el aprendizaje por imitación de la conducta que ocurre en la mayoría de los casos, cuando en un libro que no sé si lo has leído, Hábitos Atómicos, Ujú, me encanta. cuando Te lo queremos enseñaría porque lo desarrollar. tengo aquí abajito. Me encantó una parte que dice, cuando queremos desarrollar un hábito saludable, positivo para nosotros, nos tenemos que juntar con personas de que les sea innato, que lo puedan colocar muy bien y así nos va a ser mucho más fácil. Y una de las pistas que siempre utilizo es esto, ¿no? De, bueno, ir con una persona que tiene sus límites bien delimitados, que los coloca de forma asertiva, relacionarte con esta persona y ver que no pasa nada, que cuando tú le pides algo, que también sería como una pista que doy para empezar a colocar ese límite, empezar a pedir al entorno, ¿no? Porque desde la complacencia es como yo satisfago a los demás y no pido nunca nada. Entonces, cuando empiezo a pedir al entorno y te digo, oye, Sofía, necesito que me dejes tu chaqueta y tú me dices no, entonces yo ese no empiezo a recibirlo con también mucho trabajo interno e intentando aclarar que no es algo negativo que me digan un no si esa persona no quiere compartir su chaqueta, pero empiezo a ver que la relación sigue igual, que todos estos miedos de a perder el vínculo, al abandono, a todo lo que tengo de fantasmas en mi mochila, empiezan a
ser algo que simplemente se quedan en esto, en miedos irracionales. Ujú. Y ahí es donde empiezo a animarme a decir, yo también voy a decir no. Entonces, si tú me dices, la próxima que nos vemos, Celeste, ¿me dejas tu chaqueta? Te voy a decir no. Y ahí es donde voy poquito a poquito a posicionarme y hacerlo como de forma más natural. Entonces, creo que el entorno, el grupo también puede sanar muchísimo que nos relacionemos con personas que sí saben poner límites y que lo hacen de forma Totalmente. asertiva, por supuesto. O sea, al final nuestro cerebro necesita registrar experiencias positivas en relación a poner límites, porque si las experiencias que mi cerebro ha registrado durante toda la vida ha sido yo cuando he querido poner límites, me han invalidado o los han pasado por alto, o incluso he podido tener experiencias en las que las personas se han alejado de mí o me han hecho el vacío o han sido relaciones que no han salido bien cuando yo he intentado anteponer mis necesidades emocionales. Entonces es súper importante el tipo de personas que te rodean, el tipo de entornos en los que una persona está al final sumergida en su día a día, porque desde ahí el cerebro va a poder registrar aprendizajes que nos van a poder hacer soltar mecanismos que tenemos que no nos ayudan, ¿vale? Que sería no pongo límites en este caso porque me da mucho miedo que pueda pasar o cómo me pueda llegar a sentir o incluso aparece la culpa muchas veces, Celeste, cuando yo intento poner límites me siento hasta culpable de yo no Mm, tendría el derecho o no debo de tener este derecho de pedirlo tanto. Y si lo pido, pues también aparece esa parte de debería de intentar satisfacérmelo yo misma. Entonces ujú, aquí también está esta parte del entorno que has dicho que creo que es fundamental, o sea, es un componente clave, ¿no? El ambiente a la hora de integrar, pues bueno, procesos, en este caso psicológicos, de carácter más positivo o negativo. Entonces, por supuesto. ujú. Y también cuando empezamos a indagar sobre los límites y a estudiarlos, se hace mucho hincapié en esto de la asertividad, de Ujú. ponerlos en el momento adecuado, con la persona adecuada, en el contexto, en el tiempo en el que se puede decir para que la otra persona también lo pueda recibir. Entonces, ¿cómo podríamos expresarle a las personas que nos están oyendo cuáles serían esas pistas para que ese límite sea asertivo y cuándo no es asertivo el límite? Vale. Bueno, partimos de la base de que la asertividad no es una manera de comunicar más, que diríamos que hay como tres estilos, ¿no? Al final, una comunicación más pasiva, pues es aquella en la que no digo las cosas, me cuesta mucho y prefiero incomodarme yo misma que incomodar al otro con lo que voy a decir. Es como esta parte me voy guardando. Luego iríamos a una parte de comunicación mucho más agresiva, en la que digo las cosas, pero de una manera pues más fuerte, a veces más hiriente, más violenta, con parte de rabia y de enfado. Y diríamos que la asertividad es el punto medio. Yo siempre voy a comunicar o voy a intentar decir lo que necesito y cómo me estás haciendo sentir, pero nunca voy a pasar a un plano agresivo ni hiriente. Siempre me voy a mantener pues, dentro de unos límites de respeto. ¿Qué es lo que pasa aquí también? Que parte de todo esto depende de la comprensión de la otra persona, porque yo puedo comunicar de una manera asertiva, pero si tú no haces por comprenderme o por intentar entender estos límites conmigo, de nada va a servir que yo intente decírtelo. Entonces, yo aquí siempre digo, son los dos componentes fundamentales, la comunicación asertiva y la comprensión por parte de la otra persona. Y eso lo tienes que encontrar en vínculos en los que tú te encuentres también segura. Hay Ujú, momentos que has dicho antes, entorno laboral, pues es cierto, ¿no? Que puede que a lo mejor la relación que yo tenga con un compañero de trabajo o con mi jefe no sea una relación íntima en la que yo me permita expresarme ni un vínculo de confianza. Pero aquí la asertividad sí que entra, vamos, sí que sería un papel fundamental a la hora de poner esos límites, que sería qué es lo que yo necesito, cómo me has hecho sentir tú con esto y qué es lo que me gustaría que hicieras la próxima vez. Yo aquí siempre utilizo como la regla X y Z. ujú. Cuando hiciste o dijiste X, me hiciste sentir y me hubiera gustado que hubieras dicho o hecho Z. Y yo esto lo pongo para todos los entornos en los que intento moverme o intento trasladárselo a mis pacientes también. Ujú. Súper interesante cómo lo abordas. A mí en general me gustan mucho también los pasos de la comunicación no violenta, que es Ujú. súper similar también a esto, ¿no? Describo la situación, lo que sentí, la necesidad no está cubierta, me expreso cómo eso me hace sentir a nivel emocional y luego te hago esa petición clara sin tratar de etiquetar la conducta, porque a veces caemos en esto de etiquetar la conducta del otro y decir es que siempre llegas tarde, ¿no? En vez de decirte
mira, cuando sucedió este día que habíamos quedado a tal hora y no llegaste, me sentí de esta forma, sentí que no estabas respetando mi espacio y mi tiempo también. Entonces te pido por favor que la próxima reunión llegues a tiempo o me avises si no puedes llegar a tiempo, Ujú. que suena distinto si te digo, siempre llegas tarde, siempre me dejas aquí pagando, entonces uno se lo toma de forma completamente distinta a ese límite que está comunicando, ¿no? Pero Ujú. también creo que esto de el contexto y la situación adecuada es muy útil para autorregularnos nosotros, porque cuando vemos que esto nos está molestando, no estamos del todo regulados emocionalmente para compartirlo. Así que casi que esto sería como un poco la indicación para uno. Si yo estoy molesta ahora en este momento, no voy a comunicártelo de forma asertiva, empática o amorosa esto que me está sucediendo. Te lo voy a Totalmente. un poco gritar y lo voy a hacer de una mala manera y al final voy a terminar descuidando esa relación que para mí es importante. Así que también es como buscar ese lugar, buscar ese contexto para que nosotros podamos regular, gestionar un poco más lo que estamos sintiendo. Ujú. Yo aquí al hilo de lo que has dicho me gustaría añadir una cosa en cuanto al nivel de malestar, ¿no? Que te puede generar una conducta. Yo aquí me baso mucho, yo intento, ¿no? Que el paciente o la persona conecte mucho con cuán, cuánto de mal se ha sentido con algo que ha pasado dentro de la relación que mantienen, me invento, con una pareja, por ejemplo. Porque no es lo mismo establecer límites desde un poco la comprensión y entendiendo que como somos dos personas diferentes, muchísimas veces vamos a tener que flexibilizar esos límites. Pero hay algunos que sí que se tienen o se deben mantener rígidos porque para la persona el nivel de malestar que le genera si eso se traspasa es muy alto. Entonces yo siempre digo, intenta conectar mucho con el nivel de malestar que tú has sentido. Por ejemplo, en una relación de pareja, yo para mí es muy importante que hablemos todos los días por llamada de teléfono y mi pareja me dice, ostras, pues es que yo no soy nada de hablar por teléfono, yo prefiero que nos escribamos mensajes de texto de WhatsApp. Vale, aquí el nivel de malestar no podríamos tampoco definirlo como algo muy, 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 muy alto, ¿no? Pero a lo mejor para la persona sigue siendo importante. Flexibilizar límites consiste, pues a lo mejor no me llamas todos los días de la semana, me llamas 2 o 3. Y a lo mejor yo también intento escribirte más por mensaje de WhatsApp. Perfecto. Si ahora yo tengo claro que quiero tener una relación basada solo entre nosotros dos y no quiero abrir la relación a más personas y tú me lo estás pidiendo, el grado de malestar que a mí me supone que tú me pidas abrir la relación es muy, muy, muy alto para mí y yo no quiero pasar por ahí. Ahí sí que definiríamos ese límite como un límite muy rígido, un límite que yo no quiero flexibilizar ni creo que sea sano intentarlo porque ya la persona parte de la premisa de yo no quiero abrir mi relación, yo quiero tener solo una relación basada entre nosotros dos. Entonces yo ahí sí que les digo, intenta conectar mucho con el nivel de malestar que te genera algo en tu relación de pareja, de amistad, de trabajo. Y en función de ese grado de malestar, intenta ser más flexible o mantente firme y rígida con lo que para ti es importante. Ujú. Entonces, me ha gustado la manera que lo has transmitido y ahí te he reenganchado con esta parte. No, muchas gracias por esta aportación que también la considero muy oportuna, porque a veces cuando hablamos de estos límites sí que tenemos como esa rigidez mental de que este es mi límite y no se puede negociar, pero en general en todas nuestras relaciones tenemos un mínimo de flexibilidad o Ujú. de conciliación porque estamos tratando con otro ser humano que tiene otras necesidades, otras Totalmente. situaciones emocionales y está muy bien esto de que si seguimos con este ejemplo como para terminarlo, ¿no? Si tú estás llegando tarde, pero estás llegando tarde porque no puedes colocar a tu hijo antes y porque sale de la guardería y tienes que esperar a su padre, por ejemplo, entonces yo ahí sí que puedo flexibilizar y decir, vale, de acuerdo, sé que 15 minutos de tolerancia le voy a dar porque sé su situación, sé su contexto y ahí es donde vamos conciliando y sobre todo la comunicación es la clave de esto, ¿no? De qué me está molestando, comunicártelo, que tú también me preguntes un poco por qué me molesta tanto. Entonces, la otra vez cuando estuve intentando preparar este episodio, vi algo que me gustó mucho, que es preguntar. Antes de poner el Ujú. límite, preguntar. ¿Sí? Totalmente. Que esto lo estoy practicando en lo personal, porque a mí me sale mucho como poner el límite y listo, ¿no? Pero ante comentarios, ¿no? Que recibimos de la afuera y que nos generan un malestar, una tensión, preguntar el porqué de ese comentario.
para empatizar con la otra persona y comprender si esa relación para nosotros es importante y sobre todo teniendo en cuenta esto, que hay límites no negociables, ¿no? Ujú. Pero me pasó a mí hace unos días de que una persona me dijo un comentario de mi cuerpo. ¿Sí? Me dijo como, bueno, quizá estás con unos kilos de más, una cosa así. Entonces yo ese límite lo tomé como de forma muy agresiva, me generó mucho malestar y en cierta situación lo que hubiera hecho era responder de, no puedes opinar de mi cuerpo, pero en ese caso pregunté, ¿por qué te parece eso? ¿No? Para indagar. Y cuando la persona me aclaró el por qué me hacía ese comentario, también pude empatizar desde dónde venía, que era obviamente un comentario más hacia su malestar y sobre lo que esa persona estaba percibiendo que hacia mí mismo. Entonces esto también hace que derribemos un poco esa tensión que se va generando cuando el otro hace un comentario que, bueno, que hay que hacer mucha práctica, por supuesto, que todavía Totalmente, no te iba sale, a no decir. sale natural, ¿no? Pero sí que está muy interesante el preguntar antes de poner el Ujú. límite de por qué dices esto y por qué. Totalmente. Ahí es verdad, ¿no? Que te iba a decir, ahí yo creo que has tenido y tienes que hacer un trabajo grande, ¿no? De gestión emocional, porque también depende del temperamento de cada uno, ¿no? Pero al final, oye, pues hay comentarios que proceden de personas con las que a lo mejor no tenemos ningún vínculo cercano y son comentarios, en mi caso, oye, pues me ha parecido un comentario hiriente, ¿no? Oye, ¿por qué opinas de un cuerpo a lo mejor más ajeno, ¿no? Pero claro, si tú desde ahí has encontrado un equilibrio que a ti te hace regularte también esta emoción preguntando, creo que es una manera más y un recurso más, bueno, pues de gestión emocional y de parar un poco bueno, no sé si ataque, pero un comentario que, oye, puede llegar a hacerte daño en un momento puntual de tu vida. Al final tú tampoco sabes las condiciones personales por las que está viviendo o está sufriendo una persona, entonces hay que intentar, ¿no? También como poner esas barreras porque partíamos de la base de que los límites en realidad es crear seguridad y protección hacia uno mismo. Es como, yo soy mi templo, literalmente, y en yo soy mi templo Ujú, tengo que cuidar mucho mi parte emocional, mi parte mental y mi parte física. Y dentro de esto estaría el qué cosas para mí son importantes y qué cosas no me gustaría que las personas pasaran. En este caso, oye, yo voy a intentar también ponerlo en práctica, es algo que no he hecho hasta ahora, ¿no? Lo que decías, el preguntar, pero me parece una manera más, bueno, pues de gestionar un poco ahí el momento tenso, ¿no? ujú. De una Y conversación. que no invalida esta puesta de límites posterior, ¿no? Que luego le podemos decir estos comentarios, la verdad que a mí no me gustan, no los tolero bien, la próxima por favor no los digas, pero está muy bueno preguntar esto del por qué, porque a veces pasa esto de que cuando pongo el límite se pone tensa la situación, ¿no? No sé si te Totalmente. ha pasado de decir, bueno, esto no, y que la otra persona por su propia concepción del límite lo reciba de forma negativa, porque claro, uno está haciendo toda esa deconstrucción de ver al límite como algo positivo y que cuida las relaciones, pero no podemos controlar cómo el otro ve el límite. En general Eso nos es. molesta que nos pongan límites, no vamos a Ujú, maquillar la realidad. Cuando alguien me dice hasta aquí, a mí me molesta un poco, ujú, porque me están cohibiendo, por así decir, pero claro, porque yo tengo esa concepción, quizá no, en la realidad no me están cohibiendo, no es mi libertad ujú. personal la que está haciendo en juego. Pero Es que generalmente pasa esto, que las personas lo toman de una forma como, ay, ¿qué me estás diciendo? Y por ahí como para sacarle hierro al asunto, el preguntar el por qué antes de poner límites, como que he ujú. notado que se recibe un poquito más abierto. Claro, es que también depende. Si yo, por ejemplo, en un entorno concreto, en el trabajo, nunca he puesto límites y ahora ya, después de muchísimos años en ese puesto o en esa relación, intento poner límites, esa persona se va a sorprender y va a decir, a ver, aquí qué está pasando. Si tú siempre has aceptado, me invento, hacer horas extra o siempre has aceptado quedarte mucho más cuando yo te lo he pedido, porque ahora me estás diciendo que no. Y es cierto que sucede que las personas se lo toman como, no me está gustando. Me gustaba más cuando actuabas de otra forma. Entonces aquí hay que trabajar también mucho tú mantente firme porque es algo que para ti sigue siendo importante. Y también sucede, Celeste, que yo intento poner límites asertivamente o de una manera tranquila, pero la otra persona no entra en ese límite, o sea, sigue Mm. saltándose lo que para mí es importante. Yo ahí siempre me encuentro con un dilema. ¿Qué hago? ¿Qué hago si yo intento poner límites? Me ha costado mucho, pero ya lo estoy haciendo y la otra persona sigue saltándose y sigue un poco metiéndose en líneas rojas. Ahí Ujú. también, bueno, pues depende, ¿no? Del tipo de vínculo y el tipo de relación, pero siempre haría falta una consecuencia, porque por desgracia, o bueno, por suerte, las personas aprendemos también en base a esas consecuencias. Si no hay una consecuencia de mis actos,
yo también voy a seguir haciendo lo mismo. Cuando ya la Ujú. persona planta una consecuencia a un límite, oye, te he intentado decir varias veces que para mí es muy, muy, muy importante que llegues puntual o que intentes avisarme si vas a llegar tarde. Sigues llegando tarde y nunca me avisas de que vas a llegar tarde. Yo pongo una consecuencia, pues a lo mejor me distancio un poco más de ti o a lo mejor la próxima vez quedo con más personas. Hay que poner ahí siempre, ¿no? Como esa consecuencia cuando alguien ya de manera reiterada sigue saltándose límites pese a que tú se lo has comunicado ya Ujú. asertivamente. Sí, me parece súper certero esto que acabas de decir, de que muchas veces cuando pongo el límite tengo que repetirlo como un disco rayado durante mucho Ujú, tiempo para que la otra persona lo integre, porque claro que está que cuando uno tiene ese problema y no puede comunicar, no puede compartir y luego lo empieza a hacer, ahí es como un poco el status quo y el cambio, ¿no? La resistencia al cambio de querer que todo siga igual y que nada cambie. Entonces sí que hay que volverlo a poner, volverlo a poner, volverlo a marcar y la ujú. consecuencia, por supuesto, que tiene que estar 100%. Eso que considero que al final es Sí, la comunicación de la otra persona. Si no te está respetando, si estás poniendo una y otra vez ese límite, también está hablando de ese tipo de vínculo, de esa relación y cómo te está cuidando la otra persona. eso es. Aquí también, bueno, pues en función de la relación, lo que digo, y del tipo de vínculo, te vas a sentir más cómodo o va a ser un poquito más incómodo tener esas conversaciones. Ujú. Ujú. Bueno, como por último, que a mí me gusta hacerlo muy vivencial, muy práctico al podcast, si quisieras compartir alguna pequeña situación en la que pudiste poner un límite y te sentís muy orgullosa para animar a los demás que nos están escuchando y yo comparto una mía que también me salió. Genial. Bueno, me viene una a la cabeza vamos, del libro. Yo hace, pues bueno, pues unos meses regresé de Australia, me fui a Australia a vivir un año con mi pareja. Era la primera vez que nos independizábamos juntos también y la primera vez que yo salía de lo que es, bueno, pues el entorno de estar en mi casa, ¿no? Sí que hemos viajado mucho, pero siempre, pues bueno, regresábamos a casa. Entonces, yo la comunicación y el tipo de vínculo que tengo con mi familia es muy, muy estrecho. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues yo llego a Australia buscando también un poco mi propia individuación. Yo quiero construirme ya como persona adulta, independiente y, bueno, pues un poco más libre en ese sentido, ¿no? Voy a un sitio nuevo, a una ciudad nueva, a un país totalmente diferente, pues yo estaba loca por conocer y por moverme. Claro, mi madre, oye, pues quería que le llamara siempre, que le contara todo y llámame todos los días y cuando no la llamaba, jo, pues echa mucho de menos nuestra llamada y ella me buscaba y yo también. Entonces hubo un momento en el que sentí que necesitaba como ese espacio y esa desconexión total de bueno, pues de lo que yo también tenía un poco aquí, de todo, y al final, oye, pues tú tienes una vida diferente y no siempre cuadrábamos porque eran 9 horas de diferencia para llamarnos por teléfono. Y yo tenía como esa sensación de culpa, ¿no? De, joder, tengo que llamarles a mi hermano, a mi padre, a mi madre, contarles, mandarles un poco foto, todo. Y hubo un momento en el que dije, ya, porque las llamadas son para mí como obligación y no ya tanto por gusto y por placer y por esa sensación de tengo muchas ganas de contarte. Entonces fue extraño porque en mi casa siempre nos llamamos mucho y somos muy así también todos intensos. Y en ese momento tuve, ¿no? que llamar a todos en una videollamada y decirles, a ver, yo ahora necesito un poquito más de espacio. Me gustaría que las llamadas no fueran simplemente por obligación y porque toca, ¿no? Como un control diario. Me siento muchísimo más cómoda y me dan muchísimas más ganas de llamaros cuando a lo mejor pasan más días o más tiempo o sentir, ¿no? Que no tengo como esa sensación obligada de la llamada. Y te prometo que me costó muchísimo, ¿eh? Porque al final esto es un patrón que quien nos conoce en mi familia es así, nos llamamos mucho y hablamos mucho. Claro, mi familia se sorprendió de primeras bastante y dijo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Hemos hecho algo mal? ¿No? Buscando como lo que a veces nos pasa, ¿no? Como el fallo nuestro, en nosotros. ¿Qué está pasando? No, pero oye, pues es que, claro, es que si no nos llamas, pues a lo mejor, oye, imagínate y no nos cuentas algo y tal. Estuvimos como 2 semanas como de prueba, hasta que ya llegó un momento en el que creo que con paciencia y con cariño también, porque por supuesto pusimos mucho cariño todos y yo sobre todo en que el límite se entendiera de una manera, pues bueno, pues cariñosa y amable, lo pudieron entender. Te prometo que empecé a sentir la experiencia de manera diferente. Empecé realmente como a conectar con esa individuación que yo necesitaba
y me sentía muchísimo más tranquila en la relación que yo mantenía con mis padres y con mis hermanos tan lejos de casa. Entonces, para mí ese momento sí que fue como un punto de inflexión en nuestra relación. Creo que al principio costó un poco por parte de todos entrar en una nueva dinámica, porque al final los roles familiares pues cuesta mucho soltar, pero una vez que con cariño y la verdad que con paciencia todos pusimos de nuestra parte, ahora mismo estoy como muchísimo más tranquila de saber que ya no tengo esa obligación, ni que debe ser una obligación llamarles todos los días por teléfono para contarles, ¿no? Cómo está siendo un poco pues mi día. Entonces yo creo que ahí, la verdad, para mí eso sí que fue como un límite claro que tuve que poner y que ahora mismo me alegro mucho de haberlo hecho. Muy lindo como lo explicas, porque es desde el amor, desde el cuidarte a ti misma también y de cuidar la relación, el vínculo, que si no ahí es donde se empieza a generar toda esa tensión de tengo y debo y cómo lo recibo también desde esa imposición, ¿no? Sí, A la comunicación. Y yo creo que también esto es de las familias, de los seres queridos, es lo más difícil de poner el terreno más difícil porque sí. como hemos tenido la comunicación durante toda nuestra vida y se han utilizado esas mismas reglas, cuando uno quiere cambiarlas un poquito y siente la tensión y la mirada de todo el grupo familiar, ¿no? Entonces sí Sí, que ha así fue, sido así fue. una prueba de fuego, Sí, 100%. Y a mí me totalmente. pasó un poco con estas personas que se quejan, ¿no? Ujú, Se quejan constantemente, tienen una forma negativa de ver la vida. Entonces, una persona muy cercana a mí, con la que mantengo diálogo constante. Entonces, cada vez que hablábamos, la conversación se terminaba desviando hacia temas negativos, de todo, ¿no? Desde el clima, la política, la religión, el cambio climático, y al final me veía en una situación en la de que constantemente se trataba como lo peor del mundo y salía de esa situación con una carga súper negativa, muy desregulada emocionalmente porque también me estaba afectando hablar. Cuando uno habla del malestar, al final le termina sucediendo de que se pone muy mal, porque ujú, estamos tratando de tantos temas, es como un telediario, ¿no? Las noticias constantes de todo lo que está sucediendo y resulta que con esta persona quería mantener ese vínculo, ¿no? Es una persona importante para mí, muy querida, y no era una opción para mí. Ok, paso página y la saco de mi círculo. sí. Entonces fue muy así paulatino y de a poquito ir marcando qué temas sí me gustaba hablar y qué temas no me gustaba hablar con esa persona y compartírselos desde qué me hace bien a mí, qué es lo que siento yo hablando de estos temas, ¿no? Y fue un gran desafío porque, claro, esta persona, todo el mundo le habla de esta misma forma, ¿no? Es como que todo el mundo le respeta, es como el secreto a voces de, uff, esta persona es negativa, pero nadie le dice qué tanto te intoxica esa negatividad. Ujú, Así que compartirlo se sonó como un poco, sonó un poco así como, bueno, fulana, la verdad es que estoy pasando por una situación personal en mi vida que necesito hablar sobre cosas buenas, cosas agradables, porque hablar sobre estos temas me está dañando, me está haciendo mal y necesito que nuestras conversaciones sean un espacio de distensión, de distracción, donde me pueda relajar. Así que, por favor, podemos hablar sobre este tema, podemos centrarnos en tal cosa. Y claro, al principio, cuando se lo compartí, la persona lo recibió muy bien, para mi sorpresa, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurría? Que próxima conversación, de nuevo se desviaba el tema. Y ahí es donde está el disco rayado el de disco repetir, rayado. ¿no? Entonces, fulana, la conversación se está desviando ese tema que te comenté que no me estaba agradando y que me estaba haciendo daño. Por favor, ¿podemos volver a hablar sobre esto? Ah, sí, 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 lo siento. Y seguíamos con la conversación. Pero claro, de acá hasta que se instaló, se instauró, la persona lo interiorizó de que sí, con esto no se puede hablar con Celeste, fue una paciencia para mí, ¿no? Ujú, Una paciencia y una valoración de cuán importante esa relación para mí, como la quería conservar y dándome cuenta que también ahí no había algo personal contra mí, que no era, está saltándose mi sí. límite y necesito esa consecuencia negativa, sino que podía observar claramente que esa persona tenía este patrón con todos los demás y claro que le iba a ser como muy instantáneo, muy impulsivo, digamos, irse para esos temas de conversación, ¿no? Ujú, Pero bueno, esto me totalmente. costó casi años de terapia, mis 30 años lo pude decir casi.
No todo es tan fácil. Pero y lo bien que se siente una luego después Sí, de que pone esos límites y van bien, y sale sí, bien. sí. Al final, esas son las experiencias que el cerebro registra, ¿no? Las experiencias positivas que necesitamos todos. Al final todo esto es ensayo y error, hasta que llega un momento en el que, oye, qué bien me siento, ¿no? Poniendo estos Ujú. límites o de, oye, qué bien me siento cuando he dicho que no, o cuando hoy me he quedado en casa viendo una peli en el sofá en vez de salir, que no me apetecía. Bueno, pues vas encontrando también ahí es esa parte de priorizarte y de autoestima, ¿no? Vas encontrando como tu bienestar. Ujú. Uf, sí, sí, la verdad que se siente tan bien poner ese límite que luego tengas esa satisfacción tan Eso es, grande a nivel personal. sí, Bueno, Sofi, muchísimas gracias por haber a ti. compartido este espacio, por todos tus conocimientos. Realmente aprendí muchísimo de ti en esto de los límites y algunos tips, algunas pistas de cómo empezar a posicionarnos a la hora de comunicar esto. Y nos gustaría que nos comentes dónde te pueden encontrar, cómo sales en Genial. redes. Pues nada, oye, yo también darte las gracias. Ha sido una conversación para mí súper amena. Se me ha pasado volando. O sea, no sé cuánto llevamos, pero como si estuviéramos 10 minutos, vamos. Ha sido súper, súper buena esta conversación. Y nada, pues oye, me podéis encontrar en redes sociales, en Instagram, Sofía Santos / psicología. Y nada, desde ahí también, pues bueno, como Celeste, intento ¿no? divulgar sobre salud mental y crear contenido. Y nada, me ha encantado de verdad, Celeste, este ratito. Muchas gracias a ti. Y por supuesto que se agradece la difusión y que lo compartan con esas personas que necesitan priorizarse, empezar a poner límites para que saquen Eso un es. poco de hierro al asunto y vean que hay experiencias agradables posteriores al límite.